Saludos, esto es Líneas de Guerra, el espacio de este canal dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. El 2 de octubre de este año, en Brasil se celebrarán elecciones. Estas elecciones parecen marcar el regreso de Lula da Silva a la presidencia del Brasil. Muchos han visto esto como un gran milagro, porque hasta hace unos años, 2 años, para ser exactos, Lula era un preso. Lula estaba acabado políticamente. Sin embargo, el hecho de que un tribunal, una Suprema Corte de Justicia haya determinado que eran infundadas las acusaciones contra Lula da Silva, creó las condiciones para que su leyenda entonces y su figura política se rehiciera. Y así, el mito de Lula da Silva ahora está recorriendo Brasil. Esto se ha compaginado con una mala gestión por parte de Jair Bolsonaro de la situación de Brasil a raíz de la pandemia. Este fenómeno tan interesante que se está dando con Lula da Silva implica que en octubre de este año probablemente Lula esté ganando en primera vuelta las elecciones en su país. Una reciente encuesta determinó que él tenía una ventaja de 12 puntos sobre Jair Bolsonaro, 46% Lula da Silva, 33 puntos, Jair Bolsonaro, que es el actual presidente de la República Federativa del Brasil. Ahora, todo este fenómeno luce interesante. ¿Por qué? Porque todo parece indicar que ya Lula ha entrado en un punto de no retorno, porque ha logrado convertir la elección, más que en un plebiscito sobre Jair Bolsonaro, en una suerte de resarcimiento moral y político del pueblo de Brasil con su figura. Y lógicamente, en este terreno, Jair Bolsonaro lleva las de perder. Porque, además de su mala gestión, Jair Bolsonaro no ha logrado conectar con una gran parte del electorado brasileño que encuentra que su gestión no ha sido lo suficientemente buena. Y es entonces en ese aspecto en el que Lula ha podido vencer la posibilidad de que surgiera una tercera figura con un discurso conciliador. Porque hasta hace 3-4 meses, personalmente yo tenía la duda de si Lula podía mantener ese impulso, porque pensaba yo que, por ejemplo, candidatos como Ciro Gómez podía generar, con un discurso conciliador, llevar a Brasil a que esta campaña fuera una lucha en torno a ver a quién unificaba a Brasil. Pero al parecer se ha sembrado en el corazón de los brasileños el sentimiento de que Lula da Silva ha sido un gran perseguido y que, como tal, los brasileños tienen una deuda moral con este hombre para que termine los últimos días de su vida ya reivindicado por su pueblo. Y realmente esta campaña electoral en Brasil, que todavía oficialmente no comienza, pero que ya está todo listo para que dentro de 60 días se inicie de manera formal, pues digamos que la pre-campaña, el tránsito preelectoral, se ha convertido más bien en una suerte de una reivindicación moral de la figura de Lula da Silva entre su pueblo. Incluso su posicionamiento político está hoy día trascendiendo la tradicional díada de conservadores y progresistas, o derecha e izquierda. Ya esta campaña se ha convertido en una suerte de, de reconocimiento ciudadano a la figura de Lula da Silva. Lula hizo un tremendo gobierno, hay que decirlo.
en 8 años de gobierno transformó totalmente a Brasil, lo convirtió entonces en una figura, en un actor fundamental del ámbito geopolítico global. Sobre todo con las políticas sociales que desarrolló, que fueron en su momento muy innovadoras. Lula ha sido el presidente en la historia de Brasil que ha sacado más brasileños de la pobreza. Ha sido precisamente Lula da Silva. Hizo un gran gobierno que sirvió de base para que Dilma Rousseff también ganara la presidencia de Brasil en hombros de Lula da Silva. Pero todo se derrumbó con el escándalo de Lava Jato, la operación Lava Jato, que vinculó a una empresa insignia de la irrupción geopolítica del Brasil en la región latinoamericana, que fue Odebrecht. Ese proceso a Lula da Silva, que a la postre se determinó que fue un proceso con intenciones políticas para desarticular su figura, ese proceso fue tan grande que marcó el inicio también de otros procesos desestabilizadores con Odebrecht de fondo. Vimos, por ejemplo, el caso de Perú, el caso de Bolivia, el mismo caso, por ejemplo, de Colombia, que el impacto del caso de Odebrecht también tuvo sus repercusiones en los resultados electorales que llevaron a Juan Manuel Santos al poder. Y fue un proceso que, digamos que desestabilizó la democracia en América Latina, porque solamente en Perú hubo 5 expresidentes vinculados al tema de Odebrecht, a la operación Lava Jato. Entonces, Lula, que fue esa figura que durante mucho tiempo se desmoronó, estuvo preso, incluso el hecho de que se haya caído como referente político para los brasileños arrastró a Dilma Rousseff en ese hoyo, creó las condiciones para que una figura como Jair Bolsonaro, con un discurso totalmente disruptivo, con un discurso con tintes autoritarios, digamos que con una configuración en su discurso político parecida a la de Donald Trump, pudiera llegar al poder hace ya unos años. Y cuando todo parecía indicar que Jair Bolsonaro iba a navegar con cierta tranquilidad por al menos un periodo más, porque no se vislumbraba una figura que pudiera enfrentarle, no por su alta popularidad, sino porque todo el sistema político brasileño estaba totalmente desarticulado como consecuencia de la operación Lava Jato. Cuando eso sucede y cuando todo parecía indicar que Jair Bolsonaro iba a navegar muy bien con el combustible del descrédito de la clase política tradicional brasileña, pues entonces llega este descargo a Lula da Silva, lo que lo catapulta de nuevo y lo lleva entonces liberado a convertirse en un fenómeno político. Pero no solo eso, ese fenómeno en que se ha ido convirtiendo Lula da Silva, parecía que no le iba a dar el combustible si aparecía una figura de renovación, como ya dijimos anteriormente. Pero poco a poco se ha ido consolidando ese voto emocional a favor de Lula. Y entonces Lula da Silva, pues con un manejo, hay que decirlo también, muy inteligente de la coyuntura, ha sabido administrar su labor como ya no como líder opositor de Bolsonaro, ojo al Cristo que es de plata, porque Lula no se ha vendido únicamente como un líder opositor, no. Lula se ha convertido en este proceso, ha ido construyéndose como la única opción que tienen los brasileños para salir de la crisis en que se encuentran actualmente. Y es sobre la base de eso que Lula ha sido bastante inteligente en no ir a la yugular, de Jair Bolsonaro, del gobierno de Jair Bolsonaro, sino que ha ido construyendo su regreso ladrillo a ladrillo. Y ahora todo parece indicar
que Lula va a alcanzar la presidencia del Brasil nuevamente con un apoyo mayoritario y sin grandes contratiempos. De hecho, cuando se mide también un escenario de segunda vuelta entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva, entonces su ventaja casi que se duplica, porque de 13 puntos pasa a 22 puntos. Lo que deja muy claro una cosa. La primera, que en política no hay muertos. En política no hay cadáveres. El único político muerto es el hombre fallecido. Los políticos son todos una suerte de Lázaros, porque Lula da Silva, esta sería su segunda resurrección, porque recordemos que cuando él perdió por tercera ocasión, estamos hablando del año 1999, todo parecía indicar que ya Lula no tendría ninguna oportunidad de volver, y el hombre, contra todo pronóstico, terminó siendo presidente del Brasil en su cuarta candidatura. De hecho, cuando él perdió en el año de 1999, muchos de sus seguidores del PT ya hablaban de una necesaria renovación, es decir, de buscar el sustituto de la figura de Lula da Silva. Y de repente este hombre volvió a conectar, volvió a convertirse en un fenómeno, hizo los ajustes que tenía que hacer, se reinventó políticamente y alcanzó no solamente ser el presidente del Brasil, sino que hizo uno de los mejores gobiernos de su historia, si no el mejor. Y ahora, cuando todos dábamos a Lula por perdido, cuando pensábamos que ya iba a salir de la cárcel, pero que ya iba a estar tan manchado que no iba a convocar multitudes a su alrededor, pues el hombre, un golpe del destino, lo lleva entonces a convertirse en un presidente inevitable para el Brasil. Es decir, una segunda resurrección de Lula da Silva como líder político. Habría que ver si en este contexto de crisis un gobierno de Lula pues crearía las condiciones para ser tan bueno como los demás, máxime cuando tenemos el antecedente de que los presidentes que han vuelto a un segundo periodo luego de tener periodos exitosos no han sido tan buenos. Por ejemplo, tenemos el caso de Michelle Bachelet en Chile, que tuvo un primer gobierno excelente, pero que cuando regresó 4 años después, pues no fue un buen gobierno. El mismo caso se puede aplicar a su sucesor, exactamente, a Sebastián Piñera, que hizo una buena gestión en su primer gobierno, pero la segunda fue desastrosa, tanto que dio al traste con los partidos tradicionales. Igual cosa pasó con Oscar Arias en Costa Rica, que hizo un excelente primer gobierno en el año 1986, pero cuando volvió un cuarto de siglo después, hizo un gobierno muy malo que también terminó desarticulando el sistema de partidos de Costa Rica. Pero también hay otras experiencias, y es una cosa rara. Presidentes que tuvieron gobiernos deficientes en un primer periodo regresaron a un segundo y lo hicieron muy bien. Hablo del caso, por ejemplo, de Alan García, que su primer gobierno fue un desastre, pero cuando volvió en el año 2006, pues todos reconocen que ese gobierno de Alan García fue un muy buen gobierno. De hecho, colocó al Perú en un estadio de desarrollo importante. Entonces, en este contexto lo que tenemos que ver es si Lula da Silva, que yo pienso personalmente que va a ser presidente del Brasil, yo pienso que Lula, que va a ganar en octubre, si no en primera vuelta, seguro en segunda vuelta, yo pienso que él va a seguir creciendo hasta ganar en primera vuelta, porque no veo tampoco una figura que pueda restarle posibilidades en términos del voto progresista y del voto independiente o del voto que no está en la dinámica polarizante del Brasil. Habría que ver si en el contexto de crisis en el que estamos,
en el mundo actualmente, Lula pudiera repetir la hazaña de hacer un gran gobierno contra todo pronóstico. No me extrañaría que Lula da Silva haga un tremendo gobierno, porque ha dado muestras de que a cada reto que se le pone se ha sabido reinventar y ha sabido interpretar el tiempo en el que vive, y entonces tener una puesta en escena y tener un tipo de gestión política que realmente es sobresaliente. Esta es una figura que todos debemos estudiar con detenimiento, sobre todo los que nos gusta la política. Así que para finalizar, yo pienso que quizás con lo que tiene que ver con Jair Bolsonaro, pues evidentemente que va a ser considerado su tiempo como un accidente histórico en el Brasil, porque la verdad es que no pudo tener una buena gestión. Eso impactó mucho la pandemia y el manejo que le dio a todo el tema del coronavirus, que lamentablemente con la COVID-19, pues Jair Bolsonaro tuvo un manejo pésimo, horrible, y que realmente le lastró bastante las posibilidades que tenía de armar un movimiento social en torno a su liderazgo, que no lo pudo hacer. Y yo pienso que terminado su periodo presidencial, pues su figura se irá apagando. Ojo, hay que ponerle mucha atención a su hijo, que pudiera convertirse entonces en una figura de relevo interesante, sobre todo si Lula da Silva no logra tener una gestión gubernamental a la altura de las expectativas que puede haber con un regreso de Lula en las condiciones míticas y heroicas en que lo hará. Así que vamos a ponerle atención a Brasil. Conforme se vaya acercando este proceso, vamos a presentarle a todos ustedes otro análisis ya un poco más cerca de las elecciones en Brasil. Y yo creo que por ahora lo importante es ver y aprender de que en la política no hay cadáveres, en la política no hay muertos. En la política el muerto, como dije anteriormente, es el hombre fallecido. Los políticos son todos unos Lázaro, gente con capacidad de resucitar. Hasta aquí el comentario de hoy de Líneas de Guerra, no sin antes invitarles a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y compartan estos videos con sus amigos y familiares para que esta comunidad siga creciendo y fortaleciéndose. Hasta la próxima.